Hoy te platicaré de los grupos delictivos que se enfrentaron en Caborca, Sonora. Durante unos arrancones en Caborca, hombres armados llegaron a atacar a un grupo rival y se desató una serie de balaceras que se extendió por toda la tarde y noche del domingo. Las autoridades detectaron enfrentamientos en al menos 8 puntos distintos del municipio, con un balance de 6 muertos y 3 heridos, y aunque detuvieron a 2 personas, han omitido detallar qué grupos delictivos se confrontaron y por qué. En este video te platicaré de ese día de balaceras y de la confrontación abierta que sostienen en el municipio los chapitos contra el cártel de Caborca. Bienvenidos al Caporal del 21 de marzo, comenzamos. ¿Qué es lo que está pasando en Caborca, Sonora, y qué grupos delictivos se enfrentaron la tarde y noche del domingo? Es algo lamentable, querido auditorio, lo que estamos viendo. Mira el carro Está otro carro más balaceado. Completamente. La autoridad no llega, ni va a llegar. Ahí. Da la vuelta, por favor, ya, Luis, vámonos. Está tornando muy feo. Todos los carros que están aquí están balaceados. A las bomberas, o el que quiera venir, pues le informamos que está caliente Caborca con esta. ¡Métanse, no se estén asomando! Métanse a la casa. Somos personas de paz, andamos en foco. Lo que acabas de ver es solo una muestra de lo que sucedió el pasado domingo. Antes justo de hablarte de lo que está ocurriendo en Sonora, déjame platicarte de lo que ocurrió precisamente ese día. Alrededor de las 6:30 de la tarde, hora local, recordarás que hay diferencia de horario respecto al horario del Pacífico, las autoridades comenzaron a recibir reportes de disparos de armas de fuego. Según las mismas autoridades, testigos y medios locales, hubo balaceras en al menos 8 puntos distintos del municipio de Caborca. La mayoría se concentró en Calzada 6 de Abril y en Calle 13. El problema es que no solo fueron balaceras, también hubo vehículos quemados, baleados, casas dañadas por impactos de armas de fuego, pánico entre los habitantes, incluso hubo quienes quedaron en el fuego cruzado. El balance inicial que dieron las autoridades estatales fue de al menos 7 personas asesinadas y 4 heridas. Como ya se ha informado, la tarde de este domingo 19 de marzo en Caborca se registró una confrontación armada entre 2 grupos criminales antagónicos, arrojando como resultado la muerte de 6 personas y 3 más que resultaron lesionadas, originarios algunos de ellos de Aguascalientes y Sinaloa. Lamentablemente, un civil fue privado de la vida y otro más fue lesionado. Acabas de escuchar a la fiscal general de justicia del estado de Sonora, Claudia Indira Contreras, en un video que emitió, que se trató de un segundo reporte ofrecido ayer por las autoridades, en donde ajustaron la cifra ofrecida un día antes, ahora con 6 personas sin vida y 3 heridas. Al menos uno de los asesinados y otro de los heridos, personas inocentes. En el video, la fiscal estuvo acompañada por Francisco Sergio Méndez, quien es el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Sonora, y fue precisamente él quien habló de aseguramientos hechos tras los enfrentamientos, así como de 2 detenciones. Los integrantes de la mesa de seguridad lograron el aseguramiento de 11 fusiles de asalto, 10 vehículos y la detención de personas probables participantes en estos hechos. Tanto las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, como los detenidos, fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en esta ciudad capital, a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y proceder a la judicialización de los detenidos para que respondan de los hechos criminales que se les atribuyen. Según detalló la mesa de seguridad estatal, las balaceras iniciaron en un lugar donde se estaban haciendo arrancones, en Río Asunción, y de allí los enfrentamientos pasaron a las colonias Pueblo Viejo, Infonavit y Misiones de Quino. Sin embargo, hay un dato omitido por las autoridades, que es la identificación de los detenidos y los grupos de la delincuencia organizada a los cuales pertenecían.
Hazte para atrás. Hazte para atrás. Familia, váyanse a dormir, porque está cañón. Mira mi raza, tiene impacto de arma de fuego. Me hice para atrás porque se miraba el vehículo, se miraba medio sospechoso, ¿eh? Tiene impacto de arma de fuego, ya lo está viendo usted. Tiene cuernos de chivo, ya lo está viendo usted. Armas, cargadores, bueno, ponchallantas. Está peligrosa la cosa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ten, agarra tu equipo. Vámonos. Así de difícil está la situación aquí en Caborca, ¿eh? No hay autoridad que se haya parado justamente en este lugar. No hay autoridad que se haya parado justamente en este lugar. Al momento en que estoy haciendo este video de manera oficial, las autoridades no han identificado ni a los detenidos ni a los grupos delictivos que se enfrentaron. Sin embargo, es posible entender qué pasó según el clima de violencia registrado en los últimos meses. Estás viendo en pantalla en este momento a Rafael Caro Quintero, considerado el narco de narcos por fundar el cártel de Guadalajara y acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena. En el año 2013, una resolución judicial lo dejó en libertad debido a que un tribunal determinó que había sido juzgado indebidamente, pero prácticamente en cuanto dejó la prisión, fue emitida una nueva orden de arresto en su contra, aunque las autoridades ya no lo encontraron, sino hasta el 15 de julio del año 2020. Sin embargo, fue en este periodo en el que estuvo prófugo cuando fundó el cártel de Caborca. Tras su detención, el grupo delictivo quedó bajo el mando de dos personas, el sobrino de Caro Quintero, Rodrigo Pérez Quintero, alias el R, y del jefe de sicarios de Rafael Caro Quintero, José Darío Murrieta, alias el Cara de Cochi, quien encabezaba un grupo de gatilleros conocido como la Barredora 24/7. El cártel de Caborca se encargó de controlar ese municipio y de contener el avance de grupos como los Salazar, los Cazadores, afines a los Chapitos. Y fue con esta configuración que la violencia se disparó principalmente a partir del año 2019. Y a pesar de que Rafael Caro Quintero fue detenido en el año 2022, el cártel que fundó continúa operando, teniendo como rivales a los Chapitos, quienes operan en el municipio mediante su brazo armado llamado Gente Nueva del Cazador, según reportes de las autoridades. En este municipio han pasado cosas verdaderamente escabrosas e increíbles. Una de las más recientes es esta que te traje a este canal, te muestro la imagen miniatura, cuando en octubre del año pasado un hombre recién casado fue asesinado afuera de la iglesia, confundido por un grupo de sicarios. Resulta que su objetivo se enteró que lo andaban buscando y decidió cambiar de lugar su boda, pero sus agresores no se enteraron de ese cambio y mataron a quien ocupó la hora de la misa que había quedado disponible. Otro caso relevante y también reciente es este, del cual también te traje un video, cuando un taquero y al menos un par de mecánicos fueron golpeados por hombres armados. El primero, el taquero, presumiblemente por negarse a venderle tacos a una persona, y los segundos por supuesto cobro de piso. Las autoridades estatales han tratado de minimizar la violencia que hay en Caborca. Sobre los golpeados han reconocido que puede haber extorsión, pero han negado en todo momento que haya cobro de piso. Entiéndase por extorsión como algo que ocurre una sola vez y el cobro de piso como algo que ocurre de manera recurrente y que afecta el proceso de comercialización. Y sobre el novio atacado por confusión, el gobernador, el morenista Alfonso Durazo, aseguró que se trató de un ataque directo, por lo que no debería de existir temor entre la población de que esa agresión le pudiera ocurrir a cualquier persona. El problema es que sí le pasó a cualquier persona, porque se trató de una confusión por parte de los delincuentes. Para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera.
Sobre lo ocurrido el pasado domingo, testigos afirman que las balaceras empezaron porque un grupo delictivo confundió a 2 personas en los arrancones y abrió fuego en contra de estas personas inocentes para después soltarse entonces, ahora sí, una serie de enfrentamientos. Aunque las investigaciones siguen en curso, lo cierto es que ante la violencia, ante la ola de violencia, el alcalde de Caborca, el morenista Abraham David Mier, ha emitido este comunicado que ves en pantalla, anunciando la suspensión de las festividades por el 166 aniversario de la defensa de Caborca, ante una invasión estadounidense. Esto es lo que está ocurriendo en Caborca. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas y esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.